Muy buenas noches, estamos desde Garland, Texas, en Esperanza Radio Adventista para predicar la palabra de Dios. Nuestro estudio de esta noche va a ser felicidad y armonía en el hogar. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. El interés grande que Dios tiene es de que en esta tierra hayan hogares felices. Ese es el interés de Dios. Pero ha habido una ruptura en los matrimonios porque los seres humanos se han apartado de Dios. El ser humano ha abandonado a Dios. Dios sigue llamando al ser humano para que el ser humano haga planes y regrese, y Dios quiere darle esa linda felicidad que Dios desea para el ser humano. Dios llama al ser humano. Los hogares que están siendo destruidos por el enemigo pueden volver a ser reanimados o vuelven a la vida con la palabra de Dios. Cristo en el hogar. Hay un pasaje bíblico que lo vamos a leer en esta noche y está en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Es duro leer ese pasaje bíblico, porque dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces, al haber una separación entre el ser humano y Dios, hay un derrumbe, hay una ruina, hay un caos en el hogar. Y entra el enemigo y destruye. Viene el divorcio, vienen las decepciones, vienen las peleas, se quita la paz, la armonía, la felicidad, y la paz desaparecen de ese hogar porque falta Cristo en ese hogar. Falta Jesús en ese hogar, falta el Espíritu Santo en ese hogar, falta el Dios Todopoderoso en ese hogar. Y todo es porque el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre se apartó de Dios, el hombre buscó sus propias conclusiones, su propio poder, y abandonaron al Santo de Israel. Dios está volviendo a hacer un llamado al hombre y Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo quiero restaurarlos. El hombre ha perdido la imagen de Dios, se ha olvidado de sus mandamientos, y eso es lo que causa esa gran división. Por ejemplo, la Biblia decía en el libro de Éxodo, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ser humano se encuentra rodeado de idolatría, idolatrando el egoísmo, idolatrando el orgullo, idolatrando la soberbia, idolatrando el propio gusto a costa de hacer sufrir los hijos, la esposa, la esposa a los hijos. Es terrible lo que pasa, porque el hombre se ha apartado de Dios. Y cuando digo hombre, estoy hablando del género humano. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Y luego sigue diciendo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Eso es lo que ha pasado con el ser humano. El ser humano abandonó a Dios. Está lejos de Dios el ser humano. Y Dios quiere traer bendición, pero Dios quiere que el ser humano regrese a Él. Dios lo llama a volverle a adorar a Él, a que Dios sea el centro de ese hogar. Hay una cita de una escritora muy preciosa que la voy a compartir con ustedes. La bendición de Dios en el hogar, donde existe esta unión, es como la luz del sol que proviene del cielo, porque la voluntad de Dios ordenó que el hombre
y su esposa estén unidos por los santos lazos del matrimonio, bajo el gobierno de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Imaginen qué maravilloso. Qué bonito lo que Dios desea para el ser humano. Dice que Dios ordenó que el hombre y la esposa estén unidos por los santos lazos. Queridos, el matrimonio es santo. Los une la unidad del cielo. ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta desilusión? ¿Por qué hay tantos hijos sufriendo? Hijos que los tiene el gobierno, hijos en pandillas, hijos en la cárcel, en el hospital, por hogares disfuncionales, por haberse apartado de Dios. Y Dios dice que desea que el hogar sea gobernado por Jesucristo y la dirección del Santo Espíritu, porque el matrimonio es santo. Y dice la palabra de Dios: hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga esto, qué bonito. Que Dios hace misericordia. La misericordia de Dios llegará a ese hogar. El poder de Dios estará en ese hogar. Habrá armonía, habrá felicidad, habrá paz, habrá bondad, habrá mansedumbre, habrá cortesía, habrá ternura. Pero sí, cuando esté Cristo Jesús. Casi en todos los temas yo mencionaré esa palabra maravillosa: ternura. ¿Cómo se trata el hijo? ¿Cómo se trata la esposa? Cuando los mandamientos de Dios están presentes en el hogar, todo funciona de maravilla. El enemigo toca la puerta para destruir, pero no puede, porque dentro de ese hogar, dentro de esa atmósfera preciosa, está el Dios del cielo. Y cuando Satanás trata de penetrar ese hogar, no puede, porque la presencia de Dios y los ángeles están ahí. Y ahí hay gozo, hay paz y hay felicidad. Y eso es lo que ha pasado. Pero el hombre está lejos de Dios. Necesita regresar, necesita hacer un regreso triunfante a Dios. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el mismo símbolo del hogar celestial. Mientras que llevan las responsabilidades matrimoniales, el hogar es y vinculan sus intereses con Jesucristo, apoyándose en su brazo, en la seguridad de sus promesas. Ambos esposos pueden compartir esta unión, una felicidad que los ángeles elogian. Una felicidad tal, maravillosa, que los ángeles están allí y disfrutan ver la armonía que tiene la esposa con el esposo, con los hijos, no importa la edad que tengan, va a haber felicidad, porque los mandamientos de Dios se están observando. Y eso, voy a leer por qué es que el hogar está destruido. En el versículo 7 de Éxodo 20, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare mi nombre en vano. Y eso es lo que se está haciendo. Uno piensa que está con Dios. Uno piensa que Dios, hasta que Dios tiene la culpa de las situaciones que vivimos, pero no. Dios está llamándote para solucionar, para que salgas de ese caos, para que salgas de ese pantano, de ese abismo donde ha caído el hogar. Y esta sociedad será maravillosa. Y Él dice: no tomes el nombre de Dios en vano. No lo tomes. ¿Cómo puedes culpar a Dios cuando tú eres el que se ha alejado de Él? Regresemos a Dios, volvamos con nuestros hijos, con la esposa, y va a ser una felicidad. En vuestra unión, dice que el hogar es una unión para toda la vida. Vuestros afectos deben contribuir, dice, en vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para con vosotros, más que debéis confundirnos hasta que uno ni el otro, no debe confundir hasta que no el otro, ni el otro debe perder, dice, su individualidad. Dios es quien posee vuestra individualidad.
A Él debéis preguntar qué es bueno, qué es malo. ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Y cómo puedo alcanzar mejor el blanco de mi existencia? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo puedo avanzar mejor y la esposa preguntarse individualmente y unir esos dos conceptos maravillosos, recoger a los hijos, orar juntos y pedirle a Dios perdón por aquello que no se estaba haciendo, por la violación a los mandamientos de Dios? Porque el hombre no puede comprender, porque cuando estamos lejos de Dios no nos damos cuenta que la falla que hay en nuestras vidas es el alejamiento de Dios. Ya dijo que habíamos hecho una pared que nos divide entre Dios y nosotros. Rompamos esa pared llegando a Cristo Jesús. Derribando esa pared, abracémonos con Jesús, sirvámosle a Él, no tomando el nombre de Dios en vano. No sirviéndole al yo, no sirviéndole a que yo creo que así es, que aquí yo soy el que mando en esta casa. No. En la siguiente sección de los temas encontraremos quién es el que manda en la casa. Vamos a ver qué es esa sección tan bonita. Yo les invito a ustedes a leer la Biblia. Tomen en consideración lo que hemos leído, los pasajes bíblicos, cómo nos hemos apartado de Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano. No digamos yo estoy bien, ella tiene la culpa o él tiene la culpa. Vengamos a Jesús, cada uno individualmente preguntándole a Dios. Porque esa unión debe tener afectos bonitos y debe contribuir a la felicidad mutua. Debemos velar el uno por el otro y así traer felicidad a nosotros y a nuestros hijos y a los que nos rodean. Y entonces va a haber la armonía que Dios desea que haya en ese hogar y Cristo será glorificado en esa casa y habrá gran felicidad. Yo les invito a que allí donde están ustedes puedan tomar conciencia, de veras, traer su vida a Jesús. Gastar tiempo en buscar a dónde arreglar el matrimonio. Y la única solución está en Cristo Jesús. La única solución depende de Dios. Cuando venimos a Él, Él nos ayuda. Yo los invito a tener una palabra de oración y entregar nuestros hogares a Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos que los hogares, el hogar que pueda ver este tema, que lo pueda escuchar, sea bendecido y que pueda poner en práctica y que su hogar vuelva a tener su unidad maravillosa, esos afectos lindos, esa cortesía, esa amabilidad que se necesita, y que haya felicidad en esa casa, que haya alimento en esa casa, que haya comprensión en esa casa y que sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.